acompañen al libro de Job, por favor. Job, capítulo 1. Vamos a estar estudiando un texto bien conocido. Job, capítulo 1, por favor. Se supone que íbamos a regresar a Lucas, pero sentí la necesidad de poder estar estudiando al menos este capítulo. Job 1, desde el versículo 1. ¿Están conmigo? Leemos juntos, ¿les parece? Dice así: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron. ¿Qué pasó? También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras este estaba hablando, vino otro y dijo: sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Déjenme orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad y el privilegio, Señor, de estar aquí. Señor, hace rato meditaban cuánta gente no puede hacer lo que nosotros sí podemos. Tienen que esconderse, Señor, para reunirse como cristianos.
Y tú nos hiciste nacer en un país libre, Señor. Y Padre, cuántas veces nosotros desaprovechamos eso. Perdónanos, Señor. Cuán bueno sería, Padre, para reactivar nuestra fe que tuviéramos persecución en este país, Señor. Cuán bueno sería, Señor, para activarnos como cristianos, así como se activaron, Señor, los primeros cristianos en Hechos capítulo 8, versículo 1, Señor. Padre, ayúdanos a no desaprovechar estas oportunidades. Señor, bendice a este tu pueblo, Señor. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Y que tu Santo Espíritu nos haga no solamente escuchar, Señor, para salir de aquí y seguir viviendo igual, sino que nos haga escuchar, Señor, para atesorar, Señor, como nuestra esta palabra, Señor, y entonces salir y practicarla. Padre, ayúdame, Señor, te suplico que me ayudes a poder hablar lo que tú quieres, Señor, que enseñe. Bendíceme, Señor, por favor, que tu Santo Espíritu hable y no yo, Señor. Vengo con temor y temblor delante de ti. Nunca quites esto de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Hermanos, un texto muy conocido, ¿verdad? Job, ¿alguien ha leído sobre Job antes? Yo creo que todos. La verdad es de que lo que hoy quiero hablar con ustedes, más que una nueva revelación, porque no hay nuevas revelaciones, pero quiero mostrarte o recordarte cómo tenemos que enfrentar los problemas de la vida. Mi predicación la titulé Una respuesta bíblica a los problemas. Yo creo que todos tenemos problemas, ¿no? Y si no tienes, vas a tener. La pregunta no es, ¿voy a tener algún día algún problema? No, la pregunta es, ¿qué voy a hacer cuando tenga un problema? Un problema pequeño, un problema grande. ¿Qué es lo que Dios me pide que yo haga cuando yo tenga un problema? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, hablando personalmente, muchas veces lo primero que hacemos es que nos enojamos con Dios. Nos desesperamos, nos enojamos con Dios y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no le pasa al vecino que se porta peor? Mira, el vecino no va a la iglesia. ¿Por qué al vecino no le pasa? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Por qué si yo me estoy esforzando, etcétera, etcétera, etcétera? Y hay muchas veces quejas delante de Dios de por qué sucede lo que sucede. Yo creo, hermanos, que los problemas son el pan de cada día. Y los problemas yo los veo como una oportunidad. Los problemas son una oportunidad de demostrar quiénes realmente somos. Mira, escuché este ejemplo, ¿qué fue el jueves, viernes? ¿Hoy que estamos domingo? El viernes. Y era bien interesante porque este ejemplo no es mío, yo lo escuché, pero yo creo que el pastor también se lo robó de otro lado. Entonces no hay problema. Este es un vaso con qué, iglesia? Con agua. Ahora, si alguien llega y me empuja, ¿va a salir qué? Agua. Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué salió agua del vaso? ¿Qué me responderías? Porque tenía agua. Quizás tú me vas a decir, pues porque te empujaron. La respuesta sería, porque tenía agua. Mira, los problemas es eso. Haz de cuenta que tú eres este vaso de agua y los problemas son ese empujón que te dan y lo que sale de tu corazón, la respuesta que das de tu corazón es realmente lo que había en tu corazón. ¿Has escuchado a gente que dice, es que me hiciste enojar? ¿No has escuchado a gente o no has acusado a alguien? A nuestros hijos les decimos, o nuestros hijos nos acusan, es que me haces de enojar, es que por tu culpa ya pequé. Yo no quería pecar, pero mira, por tu culpa tú me hiciste caer y pequé. Ahora, iglesia, no. La realidad es de que el deseo de pecar estaba ahí en tu corazón. Y lo único que hizo la otra persona fue darte ese empujoncito para que tú pecaras. Es lo mismo en los problemas, amados hermanos. Los problemas no te sacan algo que tú no tenías. Los problemas sacan el verdadero yo que tú eres. Cómo enfrentas los problemas dice muchísimo de quién eres tú y de cómo está tu relación con Dios. Yo creo de nuevo que los problemas son oportunidades, iglesia, y espero que los podamos ver así.
son oportunidades para crecer. Déjame te pongo otro ejemplo bien sencillo. Si tú le pides a Dios paciencia, ¿qué crees que te va a dar Dios? Pruebas. Te va a dar cómo ejercitar eso que le estás pidiendo. Mira, Dios no va a bajar con un agua mágica que le ponga gotitas de paciencia y te va a decir, ten, tómatela. Y tú te vas a tomar esa agua mágica y vas a decir, ay, qué paciente me desperté hoy. No, no va a pasar eso. Mira, si tú le pides paciencia a Dios, te va a mandar un hermano, un vecino, una persona de tu trabajo que es todo lo contrario a la paciencia y que va a estar ahí. Y tú tienes que ejercitar la paciencia. Mira, si le pides a Dios que te dé más fe, ¿qué crees que va a pasar? Van a venir momentos donde necesitas agarrarte y ejercer esa fe. Probablemente te vas a quedar sin trabajo. Probablemente te vas a quedar sin dinero, sin carro, sin casa. Probablemente, ¿sale? Solo es un ejemplo. Pedirle fe a Dios es una oración muy peligrosa, pero es la mejor que puedes hacer. Pedirle a Dios que te haga como su Hijo Jesucristo es la oración más peligrosa que tú y yo podemos hacer. Y hablo de peligrosa hablando humanamente. ¿Por qué? Porque si tú le pides a Dios que te haga como su Hijo Jesucristo, que es lo mejor que tú podrías pedirle, pero su Hijo Jesucristo pasó una serie de cosas bien interesantes. Job, vamos a ver cómo responde Job ante los problemas. Y he dividido en dos secciones la enseñanza de hoy. La primera sección es el detrás de escena del problema, hablando de Job. Y lo vamos a ver en los primeros versículos. Acompáñame allá al versículo 1, por favor. Por cierto, solo como dato curioso, esto lo conocen la mayoría de los hermanos que vienen a las clases, porque lo he dicho muchas veces, pero para quien no lo sepa, Job, aunque tú lo abres casi a la mitad de tu Biblia, Job es contemporáneo de Abraham, más o menos. La historia de Job tendría que estar incluida en el tiempo del Génesis, ¿vale? Eso es lo que los que saben más que yo han catalogado a Job en ese espacio de tiempo. ¿Sí? En ese espacio de tiempo, Job contemporáneo más o menos de Abraham. Dice el versículo 1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Este es nuestro sujeto principal, ¿saben? Uz llamado Job. Aquel hombre, fíjate cómo lo describe. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Alguien así? ¿Aquí? ¿Alguien que pueda decir, yo me parezco a Job un poquito? Fíjate otra vez, ahí te va. Intachable, o sea, no se le podía acusar de nada. Recto, era recto, no era tranza, era recto. Daba kilos de a kilo. Si tenía una tiendita, él daba el azúcar y los frijoles kilos de a kilo. Este era un hombre recto, intachable, recto, temeroso de Dios. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios decía se hacía. No era como de, bueno, Dios, mira, vamos a hacer ahí un trueque. Fíjate que tú dices que no mienta, pero esta es la última vez, porque con esta mentira voy a salir del problema. No, este hombre no era así. Este hombre sabía que no tenía que mentir y no mentía. Era temeroso de Dios y también era apartado del mal. Hay que recordar esto. Versículo 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos en total. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. En la antigüedad, iglesia, la riqueza se conformaba no por los millones que tenías en el banco, sino por el ganado que tenías en tu hacienda. Así se contabilizaba la riqueza. Ahora imagínate este hombre, 7,000 ovejas. No eran 3, 4, era un mundo de ovejas. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas, 500 asnas y muchísima servidumbre, 11,000 animales. ¿Dónde vamos a meter 11,000 animales? O sea, tenía terreno aparte, un buen terreno y muchísima servidumbre. Este hombre era dueño de muchísima servidumbre. Aquel hombre, fíjate cómo lo describe también, era el más que era el más grande de todos los hijos de Oriente. Versículo 4.
Sus hijos acostumbraban a ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete había pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Qué se trata esto, iglesia? Job pedía perdón por si sus hijos pecaban. Papás, ¿cómo estamos en esto? ¿Intercedemos por la vida de nuestros hijos? ¿Pedimos perdón por lo que nuestros hijos puedan llegar a hacer? Fíjate lo que dice, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Por eso Job ofrecía sacrificios a Dios en señal de perdón de pecados. Un día, versículo 6, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás mete cizaña ahí con Job, y después de esto, para no alargar mucho la lectura del texto, ¿qué pasa? Le dice Satanás, mira, sí, pues Dios presume a Job y le dice, mira, ¿has visto a mi siervo? Y Satanás le dice, sí, pues le has dado todo, pero quítale para ver si sigue siendo tan bueno como tú dices. ¿Y qué hace Dios? Ya lo leímos. Dios le dice, está bien, te lo dejo, te doy permiso. Ahora, aquí quiero enseñar en los primeros 5 versículos, en esta primera sección, el detrás de escena del problema, iglesia. Número 1, quiero que aprendas esto. Aún los más buenos sufren. Aún los más buenos sufren. Mira, este hombre, yo creo que nosotros no pudiéramos ni siquiera llegarle un poquito a los talones a este hombre. A cómo lo describe Dios. Este hombre era muy bueno. Este hombre, si estuviéramos en la actualidad, es de esos hombres que van a la iglesia, que tienen familias casi perfectas, que se esfuerzan y que están siempre benditos por Dios. Pero aún a este hombre Dios le permitió pasar por tribulación. Iglesia, aún los más buenos sufren. Y tú y yo tenemos que entender eso, porque muchas veces nos venden una idea de que es que si tú te haces cristiano, entonces ya no te va a pasar nada. Híjole, no es cierto. Mira, cuando tú te haces cristiano, un verdadero cristiano, empieza la verdadera lucha. Yo recuerdo que cuando nos hicimos cristianos al inicio, esto ya lo he contado muchas veces, nosotros cuidábamos un estacionamiento aquí muy cerca, mi familia y yo, porque vivíamos en una casa que nos prestaban dentro del estacionamiento. Entonces era nuestra obligación abrir todos los domingos y cuidarlo. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué primero a la iglesia donde nos congregábamos. El Señor me salvó primero a mí, después salvó a mi familia. Mis papás querían ir a la iglesia, pero no podían. Y de repente empezaron a turnarse y mi papá iba un día y luego mi mamá iba otro domingo para que uno se quedara al del estacionamiento. Ahora le empezamos a pedir a Dios, le dijimos, Señor, queremos ir toda la familia a la iglesia, a congregarnos. Y mira, Dios es bien interesante, porque tú y yo hubiésemos esperado como que milagrosamente Dios nos consiguiera una casa, Dios nos diera, no sé, algo. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Mi papá, después de muchos años, había comprado un carro. Yo creo que tardó como unos 6 años en ahorrar para comprarse un carro. Y era un carro viejito, muy viejo. Era una marca Shadow, para los que conocen de esas marcas. Y pues la familia bien felices porque teníamos nuestro primer carro. Hubo un domingo que entraron unos ladrones al estacionamiento y se robaron un estéreo de una camioneta Ford Lobo del año. Un estéreo valuado en más de 20,000 pesos. Amedrentaron a mi papá para decirle que pues tenía que pagar, y pues mi papá no sabía qué hacer. Y en ese momento te llega en tu mente el decir, ¿dónde está Dios? Hemos intentado servir a Dios, estamos conociendo a Dios, ¿por qué Dios nos hace esto? Y mira, mi papá no tuvo otra opción más que tener que ceder los derechos de su carro y entregar el carro y se lo iban a llevar a la casa. Todo lo que más de 5 años nos esforzamos como familia para tener, se fue en un 2x3. Pero el Señor usó esto, iglesia, el Señor usó esto para entonces nosotros tomar la decisión de salirnos de ese lugar porque queríamos más a Cristo que la seguridad que teníamos de vivir en ese lugar. No teníamos dinero para rentar una casa, nos prestaron esa casa durante 12 años. No teníamos dinero para comprar otro carro, obviamente. No teníamos dinero para nada en ese momento. Pero Dios usó que nos robaran o que robaran el estacionamiento y que mi papá tuviera que desprenderse de algo preciado para entonces nosotros entender quién era Dios. Amados hermanos,
aún los más buenos sufren. La pregunta correcta no es ¿por qué yo sufro? Muchos de nosotros creemos, como te lo he estado mencionando, que con venir a la iglesia, hacer obras buenas y ser buenos cristianos, eso tiene que hacernos o darnos una protección total para que Dios no me haga sufrir o que Dios no permita que yo sufra. Esto es un error, iglesia. No puedes tener esto en tu cabeza creyendo que con venir y hacer buenas cosas, Dios está obligado a protegerte de cualquier mal o de no permitir algún mal en tu vida. Y te lo voy a demostrar con textos bíblicos. Claro que somos bendecidos por Dios, claro que Dios trae promesas a los creyentes, yo no estoy quitando esto. Sin embargo, el ser cristianos no nos exime de sufrir. Y en Job vemos que aún los más buenos, y Job, describiéndolo como lo describe, Dios permite que sufra. Y ahorita vamos a identificar todo lo que sufrió, pero Job lo perdió todo en un día. En un día Job perdió todo, hasta sus hijos. Sus hijos mueren, sus animales se los roban, su ganado se lo roban, matan a sus criados, lo pierde todo y solo se queda ¿con quién? Con su esposa. Qué triste. No porque se quedó solo con su esposa, ¿vale? Qué triste porque lo perdió todo. Qué triste, no porque yo los veo ahorita como decir, no, hermanos, no. Qué triste porque se quedó sin nada. Amada iglesia, la pregunta correcta sería: ¿de qué privilegios gozo para no pasar por el sufrimiento? ¿De qué privilegios gozamos tú y yo para creer que no tendríamos por qué sufrir? Y lo tenemos el máximo ejemplo en Cristo. Hay una frase que dice que tristemente las personas, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Te acuerdas este dicho? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Ahora, este dicho solamente pasó en una sola persona, que fue en Jesucristo. Solamente pasó en una persona. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y solo se cumple en Jesús. Jesús fue el único bueno y el que fue torturado, golpeado, martirizado y muerto como el peor de los pecadores, peor que un animal. Pero nosotros, iglesia, nosotros somos malos. Nosotros en medio de todo somos egoístas, nuestro corazón es perverso, dice la Biblia. Y las buenas obras que hacemos no son otra cosa más que Dios poniéndolas de antemano en nuestra vida, porque ni siquiera nacen de nuestro corazón. Sin embargo, aún así Dios nos bendice. Pero lo primero que quiero que tú entiendas, amado hermano, es aún los más buenos sufren. Tu iglesia, si tú no estás pasando por un momento difícil ahorita, quiero decirte que quizás vas a pasar por un momento difícil. Para que cuando llegue ese momento no te preguntes, Señor, ¿por qué yo? La pregunta sería, ¿por qué tú no? ¿Quién eres tú para que tú no sufras? Si Cristo sufrió, ¿quién eres tú o qué privilegios gozas para que tú no sufras? Todos somos llamados a sufrir oprobios en el nombre de Cristo. Vamos a ver más adelante, 1 de Pedro 1, 5 al 7, donde nos dice que si es necesario, tengamos que padecer por algún tiempo. ¿Sabes por qué padecemos? Porque para Dios es necesario que padezcamos. ¿Sabes por qué nos quitaron el carro hace 15 años ya? Yo tenía como 16 años en ese entonces. Hace 15, 16 años nos quitaron ese carro porque el Señor sabía que había algo más grande más adelante. Quizás si no nos hubieran quitado ese carro no hubiéramos continuado en la iglesia y el día de hoy, en el 2024, yo no estaría aquí predicando. Pero el Señor hizo y nos dolió y sufrimos y lloramos. Y mira, eso es algo material. Hay testimonios de gente que les ha quitado más cosas, pero para la gloria del Señor están aquí. Número 1, iglesia, aún los más buenos sufren. Aún tú vas a sufrir, aunque vengas a la iglesia, aunque te portes bien, va a haber momentos donde si el Señor así lo decide, te va a poner en sufrimiento y va a permitir que sufras porque tiene que cambiar algo en tu vida. Y no tienes que entender que el Señor es malo, no tienes que pensar que Dios te odia, no tienes que pensar que Dios está en tu contra. Al contrario, Dios es tu Padre y al hijo que recibe lo azota. Es como tú y yo cuando tenemos a nuestros hijos, cuando hacen algo malo los castigamos, o si es necesario, si son pequeños, les damos unas buenas nalgadas. ¿Por qué? Porque queremos que entiendan. También Dios, y Dios de una manera perfecta lo hace. Número 1 entonces, iglesia, y lo repito, aún los más buenos sufren. Seguimos en el detrás de escenas del problema. Número 2, descansen que quizás las pruebas
o en las pruebas Dios está presumiéndote. Fíjate el versículo 8, por favor. Desde el 6. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse al Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor preguntó a Satanás, y fíjate cómo lo hace: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor: de recorrer la tierra y de andar por ella. Perdón, se me perdió. ¿Dónde vamos? 8. Sí, gracias. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y mira, hermano, esto me da a mí un alivio y esto se me hace tan especial de Dios. ¿Qué está haciendo Dios con Satanás? Está presumiéndole a Job. Y le está diciendo: ¿ya te fijaste en Job? Mira, Satanás viene a querer acusar o a querer, le dice: mira, yo vengo por merodeando la tierra, ya me di 2 vueltas. Y Dios se pone a presumir a Job. Y Dios le dice: ¿ya viste a mi siervo? Que es un siervo, un hombre intachable, recto, temeroso de Dios. Y otra vez las 4 características: y apartado del mal. Amados hermanos, este texto me asombra en verdad, porque veo a Dios presumiendo a su Hijo, y esto me consterna. Iglesia, quizás contigo, cuando estás pasando por un momento así, piensa en que quizás es Dios presumiéndote y dejando que permita o permitiendo que pases un momento difícil, porque Dios está presumiendo tu vida. Velo de esa manera. Digo, nosotros no somos como Job. Yo no me pondría al nivel de Job, pero yo me imagino quizás en ese tiempo que nosotros vivimos como familia. No sé si pasó, solamente lo estoy imaginando, pero quiero imaginarme a Dios diciéndole a Satanás: ¿ya viste a esa familia que me quiere servir, que se está esforzando, que están intentando ir los domingos? Y a Satanás diciéndole: sí, pues es que los estás bendiciendo. Mira, hace poquito hasta les permitiste que se compraran un carro. Y a Dios diciéndole: mira, quítales lo que quieras. Y permitiendo que Satanás hiciera lo que él quisiera, sabiendo que Dios estaba presumiendo mi vida. Amado hermano, descansa en las pruebas pensando que quizás Dios está presumiendo. Qué padre sería eso, ¿no? Mira, ya viste a mi siervo, y ponle tu nombre, Joshua. Lo voy a usar, Joshua. ¿Vale? ¿Ya viste a mi siervo Joshua? Que es así y así, puras cosas buenas. O ya viste a mi siervo Julio, mira que está haciendo esto. Sammy dice que él también. ¿Ya viste a mi siervo Sammy? Que es así y así. ¿No te sientes bien? Mira, gracias Dios, gracias. Y a lo mejor se me viene un catorrazo, pero Dios va a estar de mi lado. Este es el detrás de escenas de lo que está pasando en la vida de Job. Ahora, vámonos otra cosa en el detrás de escenas. Más adelante, versículo 9, por favor. Nada pasa sin que Dios lo sepa, y espero que tú descanses mucho en esto. Nada pasa en tu vida sin que Dios lo sepa. Fíjate el versículo 9. Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué quiere decir esto? Pues no de balde te teme. O sea, te teme porque tú le has hecho algo. Y fíjate lo que Dios le dice, lo que Satanás le dice: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás le está diciendo: mira Dios, pues sí, me lo presumes porque tú lo has bendecido. No de embaldes cristiano, pues tú lo has bendecido. Le has bendecido, le has prosperado, le has hecho ser un hombre grande. Pero le dice Satanás: pero extiende tu mano contra él y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás está como retando a Dios o metiendo cizaña con Dios, diciéndole: pues Job es bueno porque lo bendices, pero deja de bendecirlo.
A ver si es cierto. Y sabes, tristemente, iglesia, esto pasa en nuestras vidas muchas veces. Estamos bien con Dios cuando Dios nos bendice. ¿Te ha pasado alguna vez o conoces a gente que le ha pasado esto? Yo sé que en esta iglesia no nos pasa, porque aquí hay puros hops. Pero en otras iglesias sí pasa, ¿sale? Allá afuera sí pasa. Y mira, cuando estamos bien con Dios, estamos bien alegres y gracias Dios porque me bendices, gracias porque me diste, gracias por el trabajo, gracias por la casa, gracias por la comida, gracias por lo que tú me das. Pero nada más Dios permite que tengamos una mala racha. ¿Y por qué, Señor? Si yo voy a la iglesia todos los domingos. Mira, yo soy el pastor, ¿por qué me pasa eso a mí? Mira, yo voy a los martes de estudio, yo voy a los viernes de estudio, yo voy al aseo, yo hago todo, Señor. ¿Por qué me pasa esto a mí? Tristemente, muchas veces nosotros somos así. Nosotros renegamos y quejamos cuando Dios nos permite que pasemos una mala temporada en nuestra vida. Sin embargo, iglesia, quiero que entiendas algo, que nada pasa sin que Dios lo sepa. Fíjate el versículo 12. Entonces el Señor dijo a Satanás: todo lo que Él tiene está ¿en qué? Está en tu poder o en tu mano, pero no extiendas tu mano sobre Él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Amada iglesia, nada pasa en tu vida sin que Dios lo sepa. Mira, nada pasa en tu vida sin que Dios lo permita. Y yo espero que esta idea o esta verdad de Dios traiga descanso a tu vida. Porque si te enfermas, en vez de quejarte delante de Dios y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Que entiendas y digas, Señor, tú permitiste que esta enfermedad venga sobre mí por un propósito. Mira, si te quedas sin casa algún día, ojalá que nunca, pero si algún día te quedas sin casa, si algún día te quedas sin trabajo, si algún día te quedas sin dinero, que sea una buena oportunidad, no para quejarnos delante de Dios, sino para preguntarle, Señor, yo sé y confío en que estoy bajo tu mano, en que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, y tú estás permitiendo esto por un propósito más grande que yo no entiendo y no tenemos que entender. Mira, muchas veces queremos decir, quiero entender por qué Dios me hace esto. Iglesia, no tienes por qué entenderlo. No fuiste llamado a entender la mente de Dios, fuiste llamado a obedecer y a someterte a lo que Dios te dice. A eso fuiste llamado. Y si algún día a Dios le place quitarte el trabajo, y si algún día a Dios le place quitarte tu vida, o quitarte a alguien de tus seres queridos, o si algún día a Dios le place hacer lo que quiera con tu vida, está bien, porque Dios sabe más que tú. Y nada pasa sin que Dios no lo permita. Mira, a veces decimos, es que el diablo me está atacando, como si Dios no supiera que el diablo te está atacando. Mira, es que esto parece que Dios no me contesta, parece que Dios no lo ve. ¿Qué pues, Dios, Señor, ayúdame, contéstame? Pero todo lo que te pasa, iglesia, todo, aún lo más mínimo, Dios lo sabe. Y número 2, Dios lo ha permitido. Dios ha permitido que vivas con lo que vives. Mira, ustedes lo saben, yo tengo diabetes desde hace 2 años. Y al inicio sí fue como un golpe al corazón, decir, híjole, ¿cómo que tengo diabetes? Es una enfermedad crónico-degenerativa. La gente se muere por diabetes y por muchas cosas más, ¿verdad? Pero la gente se muere por diabetes. Y muchas veces está la idea, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero cuando voy a la palabra de Dios y descanso en la palabra de Dios, entonces tengo que preguntarme, Señor, ¿por qué a mí no? ¿Qué privilegio hermoso para que no me hubiera pasado esto? Yo, aparte de que no comía tan sano, hermanos, coman sano, por favor. Pero la idea, iglesia, es podemos descansar en Dios. Mira, si no tienes dinero, descansa en Dios. No sabes cuántas veces hemos descansado con ese tema. Y Dios ha hecho milagro tras milagro en nuestra vida. Mira, si no tienes nada que comer, descansa en Dios. Mira, si no tienes trabajo, descansa en Dios, porque Dios lo está permitiendo, porque Dios quiere enseñarte algo, porque no tienes trabajo. Mira, si se te descompuso tu carro, descansa en Dios, porque podemos caminar, porque podemos andar, porque podemos, con la fuerza y el vigor de nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado, hacer un montón de cosas. Iglesia, quiero que entiendas esto. En el detrás de escenas entendemos, número 1, que los más buenos aún sufren. Los cristianos sufren. Tú vas a sufrir algún día, si no es que estás sufriendo.
2, descansa quizás en que Dios está presumiéndote en medio de la prueba. Y número 3, nada pasa sin que Dios lo sepa. Acompáñame a 1 de Pedro, por favor. 5, por favor. 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 5. ¿Están conmigo? Dice así: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y fíjate lo que dice aquí, y esto me encanta. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué? ¿Para qué? Gracias, hermana. Amados hermanos, en lo cual ustedes se regocijan, que es la salvación que está preparada para nosotros. En esto nos regocijamos nosotros. Pero fíjate, aunque ahora, y esto me encanta, por un poco de tiempo. ¿Cuánto es un poco de tiempo? Mira, déjame te hago una comparación bien interesante. ¿Cuánto tiempo es lo eterno? ¿Tiene un inicio y un final? Vamos a suponer que lo eterno es esta pared, ¿sale? Y nuestra vida, ¿cuánto dura un hombre en promedio? Un mexicano, ¿cuánto duramos de vida? 85, 70, vamos a ponerle 90, seamos generosos. 90. Es que va a la baja el promedio de vida, tristemente. Pero bueno, ¿alcanzan a ver este puntito? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Bueno, comparemos la eternidad con este puntito como un poco de tiempo. Mira, no tiene nada que ver 90 años con lo eterno, ¿verdad? Si a Dios le place y si Dios quiere, vas a sufrir por un poco de tiempo comparado con la eternidad. Si a Dios le place, tus 90 años van a ser de sufrimiento, quizás. Si a Dios le place. No dice ahí, aunque por ahora, por un poco de tiempo, y esto me encanta, si es necesario. Amado hermano, Dios permite pruebas en tu vida. ¿Por qué? Porque son necesarias. Gracias. ¿Por qué nos quita el trabajo? Porque nos quiere enseñar probablemente que Él es el que nos sustenta, no el trabajo. ¿Por qué nos quita la salud? ¿O por qué permite que nos toquen y la salud nos sea quitada y nos sea arrebatada? Porque probablemente quiere enseñarnos que dependemos de Él y para Él. Porque nuestra vida es tan corta. ¿Por qué permite que tengamos un accidente? Y me encanta lo que dijo la hermana Lulú hace rato. Nos hizo reflexionar en que la vida es tan fugaz, es tan vana, es tan vacía y es tan fugaz en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque invertimos nuestra vida quizás, lo vimos la semana pasada, atesorando, pero en un accidente así, mira, atesoraste millones en tu vida, pero te fuiste sin disfrutarlos. Mira, ¿por qué Dios permite un montón de cosas? Porque Dios quiere enseñarte algo especialmente a tu vida. Yo no sé qué Dios está permitiendo contigo. Quizás está permitiendo que sufras de diferentes maneras, pero la cosa, iglesia, no es, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? Quiero entenderte. No, muchas veces no vas a entenderlo, pero confía en Dios. Confía en que Dios está detrás de escenas de todos los problemas que vas a sufrir o que estás sufriendo en tu vida, pero que Dios no te va a abandonar. Por un poco de tiempo, si es necesario. Si es necesario. Mira, a mí me dio diabetes porque era necesario. Porque probablemente estaba comiendo muy mal y me iba a morir de una manera peor. Mira, probablemente a veces el Señor nos deja sin un solo peso en la cartera, porque es necesario que entendamos que no se trata de lo que tenemos aquí, se trata de lo que tenemos aquí. Mira, probablemente Dios nos quita todo de él, así como a Job, y Job lo entendió, le quitó todo para entender que no se trataba de lo que Job tenía,
La bendición material de Dios no significa que realmente, no siempre es sinónimo. Lo que tú tienes materialmente es sinónimo de bendición de Dios. En este caso sí lo fue, pero no siempre es sinónimo. Déjame te explico por qué. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? ¿Cómo le fue al apóstol Pablo? Maltratado, azotado, naufragado, golpeado, en cárceles, murió, dice la historia o la tradición, que el apóstol Pablo murió a mano de los leones o a boca de los leones. Entonces murió destazado por los leones. Iglesia, ¿y aún así fue bendito por Dios? Sí. Muchas veces la bendición material que tenemos no significa bendición directamente de Dios. Obviamente sí, Dios permite y Dios bendice, pero no porque no tengas, es porque Dios te está maldiciendo. Eso es lo que quiero darme a entender. No porque no tengas algo o estés pasando por momentos difíciles es Dios maldiciendo tu vida y Dios desechando tu vida. No, es Dios trabajando en tu vida. Porque necesitas y necesito ser transformado y que Dios trabaje en mi vida. Dice ahí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6, si es necesario sean afligidos con diversas pruebas, no con una prueba, con diversas. Y ahí es donde se pone medio candente el asunto. O sea, a veces ¿no te ha pasado ciertos momentos en tu vida donde piensas que vas saliendo de la prueba y de repente es como cuando te avientan otra vez en la alberca, ¿verdad? Sópales, vas para abajo otra vez. Y vas prueba tras prueba y dices, bueno, ¿cuándo voy a salir de esto? Bueno, si es necesario vas a pasar por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque tienen un propósito, para que la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, sea probada por fuego y sea hallada, que resultan alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Las pruebas con las que puedas pasar, o vas a pasar, o pasaste, no son otra cosa más que para probar tu fe. ¿Cómo está tu fe? Para ver qué hay aquí. Bueno, ya me lo acabé, pero lo que había. ¿Sale? Para desnudar tu corazón. Para ver si cuando no tienes nada, puedes seguir cantando aquí como cantamos en la iglesia cada 8 días. Para ver si cuando tienes problemas, puedes seguir levantando manos y diciendo, Señor, eres bueno. Iglesia, aunque aquí es hermoso que cantes y que levantes tus manos y adores a Dios, es más hermoso lo que haces allá afuera en intimidad con Dios, en las diversas pruebas. En las pruebas que estás pasando, que vas a pasar, son una oportunidad para adorar a Dios en medio de cualquier situación. No sé qué vas a pasar, hermano. No sé qué estás pasando. Quizás tú ya estás pasando momentos duros. Déjame decirte que Dios no se ha olvidado de eso. Dios no se ha olvidado de tus lágrimas, Dios no se ha olvidado de tu desesperación, Dios no se ha olvidado de tu sufrimiento, Dios no se ha olvidado de quién tú eres. Mira, Dios no se ha olvidado de ti, porque si tú eres su hijo, Dios te ama tanto, que si no escatimó a su propio hijo, dice Romanos, ¿a poco no nos va a dar junto con él todas las cosas que necesitamos? Pero espero, amados hermanos, voy a quedarme a la mitad de la predicación, ya está, no voy a terminarla. Espero que con esta pequeña introducción, buena introducción nada más, podamos entender esto. El detrás de escenas de cada problema, iba a decir de cada película, no, de cada problema, el detrás de escenas de cada problema que tú vives es Dios obrando, es Dios permitiendo. Satanás no va a tocarte nunca sin que Dios no le eche. Dale pues, dale, porque te voy a presumir mejor, doblemente, a mi hijo Job. Iglesia, aún el más bueno sufre. Tú vas a sufrir, seguramente. Si no es que ya sufriste o has sufrido. No importa que vengas a la iglesia. Mira, a veces decimos, es que yo doy mucho de ofrenda. No importa que des mucho de ofrenda. No importa que vengas y, es que yo sí soy bien puntual. No importa, aunque seas puntual. Mira, no importa lo que hagas o no hagas. Si tú eres un hijo de Dios, vas a sufrir. Número 2, yo te animo a que descanses y que te pongas a ver, bueno, quizás Dios me está presumiendo. Y número 3, amados hermanos, no pasa nada sin que Dios lo sepa y sin que sea necesario para nuestra vida. Otra vez, no sé qué vas a vivir, pero espero que cuando vivas ese momento puedas sacar
todas estas verdades de tu corazón. Cuando te avienten en el problema, salgan verdades que se afianzaron en tu corazón. Mira, no me gusta quedarme sin trabajo, pero gloria a Dios porque dependo de Él. Mira, no me gusta estar enfermo, pero gloria a Dios porque dependo de Él y vivo para su gloria. Mira, no me gusta que me hayan corrido del trabajo, que me hayan corrido de mi casa, que me haya corrido mi esposa. No es cierto, ahí sí estás haciendo un montón de cosas que puedas estar viviendo, pero que confíes en el hecho de que lo que estás pasando es Dios amándote, es Dios controlando tu vida, es Dios llevándote a un lugar seguro. Porque muchas veces estamos muy cómodos. Hace ratito oraba, y termino con esto, hace un rato oraba pensando en que muchas veces en la iglesia en México no somos perseguidos, tenemos libertad de culto. Hay un libro muy bueno, si a ti te gusta leer, se llama Radical. Si tienes oportunidad alguna vez en tu vida de leerlo, léelo por favor, de David Platt. Y este hombre cuenta acerca de lo que sufren los hermanos en Oriente. Y él dice, porque este hombre dice, estamos 5 metros bajo tierra, estamos en la madrugada, y los hermanos vienen desde horas de camino, horas, no de aquí a 15 minutos, horas de camino. Dice, vienen porque quieren escuchar la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo a escondidas porque no nos es permitido estar haciendo un culto público. Amados hermanos, y es bien interesante porque él decía, estábamos estudiando la palabra de Dios. Dice, en Occidente, con 1 hora de predicación, ya los hermanos es como de, ya se pasó el pastor, Y los pastores también nos pasamos a veces, decimos que ya vamos a acabar y no acabamos. Pero dice, estábamos después de 4 horas y los hermanos querían más y más y más y más. Y estuvimos toda la noche hasta el mediodía del día siguiente solo leyendo la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando tenemos y entendemos la necesidad de Dios y quién es Dios, entonces hacemos todo lo posible por tener a Dios. Mira, aprovechemos la bendición que tenemos de estar aquí en libre culto para venir y congregarnos y adorar y buscar a Dios. Es bien interesante porque ya no pueden tener Biblias y lo cuenta este hombre bien especial. Allá cada hermano se aprende un libro de memoria. Le toca, por ejemplo, a fulanito, tú te toca Génesis, porque tienen que romper las Biblias, porque si les encuentran una Biblia, los matan. Un hermano o 2 se tienen que aprender de memoria la palabra de Dios. Iglesia, despertemos entendiendo que somos privilegiados. ¿Vamos a sufrir? Sí, pero quizás no hemos sufrido todavía lo que muchos sufren. Quizás nos hace falta una buena correteada para que despertemos y entendamos. Digo, Dios no lo permita, pero si lo quiere permitir, adelante. Pero que el Señor nos haga entender, iglesia, que los problemas son oportunidades y son prácticamente oportunidades, y valga la redundancia, de parte de Dios para pasar la prueba. ¿Te pasa algo continuamente? Eres de los que dice, bueno, ¿por qué siempre me pasa esto? Piensa en lo siguiente, como en la escuela: prueba no pasada, prueba repetida. Quizás te pasa lo mismo todos los días porque nomás no aprendes. Quizás te pasa lo mismo todos los días porque no has aprendido a confiar en Dios, a depender de Dios, etcétera, etcétera. Que la siguiente vez que venga una prueba para ti, iglesia, podamos responder de una manera correcta. La semana que viene vamos a ver cómo responde Job y de qué manera responder nosotros a los problemas.